Señor, te damos gracias porque tu gracia nos ha permitido llegar hasta aquí en el día de hoy para reunirnos una vez más como una familia, poder adorar tu nombre y escuchar tu palabra. Y yo te pido esta mañana que seas tú, Espíritu Santo, trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, restaurando las cosas rotas en nosotros, Señor. Que sea tu palabra renovando nuestros pensamientos. Y que podamos salir de aquí santificados una vez más. Te pido que nos ayudes y me ayudes en el día de hoy. Amén. El pasaje de hoy se encuentra en Filipenses, capítulo 1, versículo 1 al 2, para que aquellos que me quieran acompañar. Filipenses, capítulo 1, versículo 1 al 2. ¿Lo tienen? Amén. Dice así Filipenses: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Es un pasaje corto, pero he encontrado aquí riqueza. Pero me gustaría hablarles de por qué este pasaje quizás podría ser rico, y la razón es la siguiente. La palabra de Dios es relevante. Es un mensaje para toda la iglesia. No solo incluyendo a la congregación de Filipos, y como dice el pasaje, también a los líderes y diáconos, sino que para toda la iglesia con I mayúscula de Cristo. Nosotros estamos ahí. La Biblia es un compendio de libros, cartas, poemas, canciones, historias, profecías, escritas durante muchos periodos diferentes, lenguajes, autores y lugares. Y esta está llena de la sabiduría de Dios. Un mensaje continuo y completo desde Génesis hasta Apocalipsis. Como aliancistas, nosotros creemos que la Biblia es un libro que nos revela nuestra condición humana, el plan de salvación de Dios para la humanidad, y nos enseña la manera en la cual nosotros como creyentes debemos comportarnos o vivir. En otras palabras, es una gran parte de nuestro proceso de santificación. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17 dice que toda la escritura, no unas partes, dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que cuando Pablo le escribe a los filipenses, debemos tener presente que es palabra inspirada por Dios también. Por lo tanto, este mensaje que él escribe es para toda la iglesia. No solo la congregación, no solo los líderes, sino para toda la iglesia de Dios. Aunque esta carta fue escrita, ¿verdad? Específicamente, Pablo la intencionó para Filipenses. Yo no sé si Pablo estaba pensando que todo el mundo iba a estar leyendo esta carta. Y sabemos que Filipenses tiene un contexto histórico importante que debemos de ver para interpretar la palabra. Debemos recordar que la sabiduría de Dios es tan grande y buena que esto escrito aquí, aunque sea solo un saludo, 2 versículos, tiene algo para nosotros. Ahora, para ver el contexto de Filipenses necesitamos ir al libro de Hechos. Así que les voy a pedir, no se pongan de pie, se pueden quedar sentados. Les voy a pedir que me acompañen al capítulo de Hechos 16. Hechos capítulo 16. Les voy a pedir que use su imaginación, porque vamos a leer historia.
Así que imagínense los personajes para que se queden conmigo. Voy a leer del 1 al 34. Dice así, Hechos 16, versículo 1 al 34. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, de cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en números. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Así que, saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. Pero, desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlo presentado los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar.
creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó dentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora en la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Amén. En contexto, ¿verdad? En resumen, el contexto en el cual Pablo le escribe a la iglesia de Timoteo es este. De Filipo, perdón, me equivoqué ahí. Pablo iba de ciudad en ciudad confirmando las iglesias en fe. Tuvo una visión de un hombre pidiendo ayuda. Se encuentra primero con un grupo de mujeres. Luego se encuentra con otra mujer. La libran del demonio. Y luego son encarcelados. Y en la cárcel predican el evangelio al carcelero. Y yo en mi estudio decidí ir a buscar un poquito más de información en la página de Bible Project, que me encanta. Y ahí soy recordado una información adicional. Filipo fue la primera iglesia que Pablo comenzó en Europa Oriental. Y ahí yo me ponía a pensar, bueno, pues me imagino que esos primeros días, esos primeros años, ese primer tiempo, fue una iglesia bastante distante de las demás, separada o sola. No sé, no he visto el mapa, me puedo equivocar. Pero fue una de las cosas que me vino, porque es la primera en otro lugar, en Europa Oriental. Número 2, Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. En otras palabras, eran personas enamoradas de su país a tal manera que darían su vida por ella todo el tiempo, por sus costumbres, por su manera de vivir, por su cultura, por sus dioses, llevan toda su vida ahí. Podríamos pensar que son unos diehards, ¿verdad? Y esto podemos pensar que es una causa de mucha resistencia por parte del pueblo al escuchar que Pablo predicaba el evangelio de Jesús. Y por último, aquellos que se convirtieron en seguidores de Jesús continuaron a sufrir gran persecución, pero permanecieron una comunidad llena de vida. Y es a estas personas que están en este lugar difícil que Pablo les escribe. Entonces nos preguntamos, ¿qué quiere el Espíritu Santo hacer en nosotros con esta porción bíblica? ¿Cómo utilizará Dios el saludo de esta carta para nuestra santificación? Un saludo a una iglesia en un lugar difícil. Y qué curioso que eso es lo que estamos presentes en la alianza, yendo a lugares difíciles. Podemos estar seguros de que la iglesia de Filipo estaba en un lugar difícil. ¿Y nosotros? ¿Estamos en un lugar difícil? Sí. Si no lo sabía, pues sí. El mundo en el que vivimos, un mundo que no busca el rostro de Dios, es un lugar difícil para vivir. Dice Romanos 8:22 que la creación gime junto a nosotros, esperando por ser restaurada por el Señor. Hay sufrimiento y no hay que ser humano para saberlo. Vivimos en un mundo donde las consecuencias del pecado son visibles. Un mundo que intenta tapar el cielo con la mano, diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Vivimos en un mundo, país, ciudad, escuela, universidad, casa, iglesia, y ahí usted pone alguna adicional que usted quiera añadir, difícil. Porque el mundo es enemigo de Dios.
Entonces, si esto es así, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Que fue el mensaje para la iglesia de Filipo en aquel entonces. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El mensaje es que podemos tener gracia y paz. Amén. Eso es un buen mensaje. Es un mensaje alentador. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, pues yo decía, ¿por qué la iglesia de Filipo era un lugar difícil? ¿Qué lo hace un lugar difícil? Así que volví a leer Hechos 16, que lo he leído un montón de veces. Le pueden preguntar a mi esposa. Lo he estado leyendo casi semanal porque ahí sigo encontrando cosas bien interesantes. Pero una de las cosas que me vienen a la mente, de las razones por las cuales Filipo es un lugar difícil, o fue un lugar difícil, me vienen tres grupos. La primera, si leemos la primera porción, podemos ver o pensar que habían pocos hombres que alaban al Señor. O quizás había muchos hombres, pero eran ausentes. Y para mí, yo creo que eso haría que un lugar fuese un lugar difícil. Vemos opresión espiritual y económica, como vemos en la mujer esclava con el espíritu de adivinación. Que me parece curioso que fueron un par de días lo que pasaron antes de que Pablo la sacara. O sea, me pongo a pensar, ¿fue difícil o es que no tenía el discernimiento o es que no se dio cuenta? Realmente el demonio quería quedarse con ella. Quería pasar desapercibido, diciendo, estos son hombres de Dios. Eso es algo difícil. Opresión sociopolítica. Y aquí lo vemos en el carcelero, que su primera opción fue el suicidio. Antes de verificar si había gente en la cárcel todavía. Y eso nos debe de hacer pensar en cuán difícil era ese lugar donde él estaba, incluyendo él siendo romano. Nosotros también vivimos en lugares difíciles. Vivimos en un país donde muchos de los hombres, vivimos en un mundo honestamente, donde muchos de los hombres están ausentes, desaparecen, los momentos se fuman, no están. ¿Y no, dónde se fueron los hombres? Y las iglesias necesitan hombres de Dios. Vemos que hay opresión espiritual. Al estudiar el capítulo 16 me hizo preguntarme, ¿cuántas personas hay endemoniadas que no logramos identificar porque no tenemos el discernimiento? Que están sufriendo. Hay opresión económica. No sé si esto cualifica como opresión, pero buscar una casa está bien difícil. Y entonces de momento tú ves una que cuesta 300,000 y tú dices, ¿cómo ese trapo cuesta 300,000 si necesita una demolición para volver a construirla? Hay opresión sociopolítica tratando de tergiversar la verdad en nuestras escuelas, las universidades. Hay miembros de nuestra iglesia y de la iglesia con I mayúscula que sufren opresión por parte de su familia. Y ni hablar de aquellas personas que sufren por cuestiones de salud emocional, mental o física. Que quizás muchas de ellas son razones de falta de perdón, falta de perdonar. Entonces escuchamos a Pablo decir gracia y paz. Gracia y paz a ustedes. Y fue aquí donde lloré y yo dije, Señor, dame sabiduría para volver a aprender. Y no pensar que yo sé qué significa que es gracia, aunque llevo quizás escuchando esa palabra toda mi vida. Dame otra vez, ayúdame a volver a entender, a volver a aprender, a que tu palabra cambie la forma en que yo piense.
Y ahora vamos a ir a eso, a volver a aprender qué significa gracia. Y me topé con Efesios capítulo 2, si alguien quiere buscarlo, o sea, para que me acompañen. Efesios capítulo 2. Dice así Efesios 2. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí vemos un paréntesis. Por gracia ustedes han sido salvados. Cantamos, por su gracia estamos aquí. ¿No? Okay. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y esto es lo que yo pensaba que era gracia siempre. O mi definición de gracia, pues Efesios 2. Efesios 2. Pero orando al Señor, le pedí que me siguiera mostrando y profundizando. Y me topé con Éxodo 33. Les voy a pedir que también lo busquen para que me acompañen. Éxodo 33, versículo 13. Dice: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Valga la redundancia. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y aquí entra el Señor. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces Moisés dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor responde a Moisés diciendo: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. La gracia de Dios es un distintivo en su pueblo. Es la presencia misma de Dios. Es su descanso con nosotros, en nosotros. Gracia es Dios acompañándonos y proveyendo descanso a todo aquel que es hallado en ella. Entonces, ¿por qué su presencia es gracia? Porque no merecemos estar frente a un Dios completamente santo. Especialmente uno, santo, santo, santo. 3 veces. Su presencia es gracia porque es un regalo. ¿Y cómo yo me como que su descanso es gracia? ¿Por qué? Porque no hallamos descanso en nuestras obras. Podemos tratar y tratar. Podemos intentar subir la escalera y nunca vamos a lograr encontrar descanso. Solo en la obra de Dios podemos hallar descanso.
Dios resuelve nuestro afán con descanso. Dijo, todo hecho está. Si me tienen a mí, lo tienen todo. Gracia, aunque muertos en nuestros delitos, por su grande amor nos dio vida junto a Cristo, porque somos hechura de Dios. Y eso significa que Él nos está acompañando y que podemos descansar en que Él se va a ocupar de todo. Así que en este saludo vemos a Pablo bendiciendo a la iglesia de Filipo con la gracia de Dios. En otras palabras, es Pablo diciendo que Dios les conceda su presencia, que Dios les dé compañía, descanso. Recuerden, esto es un regalo. No tienen que trabajar por esto. Es un regalo. Tienen que aceptarlo. Es por Él, es por medio de Él, es para Él, porque ustedes son hechura de Él. Antes muertos, pero ahora vivos. Yo, wow. ¿Qué más podríamos aprender acerca de gracia si nos comiéramos toda la Biblia? Pero ahora vamos a hablar de paz. ¿Qué dice la Biblia acerca de paz? Y ¿verdad? No voy a hacer un estudio aquí de teología bíblica de Génesis y Apocalipsis, porque si no, ahí hay varias de monografías. Pero traté de buscar de qué forma se ve utilizada esta palabra. Y fui a los evangelios. Según Mateo 5:9, podemos ver la paz como algo que debemos de procurar. En Mateo 10:12 podemos ver la paz como algo que podemos dar. En Marcos 5:34 podemos ver que la paz es un resultado de un milagro. En Marcos 9:50 vemos la paz como un mandato. Y en Lucas 1:79 la vemos como una promesa. Acompáñenme a leer Juan 14, 26 y 27. Juan 14, 26, 27 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. La paz de Jesús, la paz que Jesús nos da es otra clase de paz que el mundo no va a poder dar nunca. La paz que Jesús da es una paz completa. Es la paz de Él. Y yo me puse a pensar en cuando Jesús estaba con los discípulos en el barco y todos estaban volviendo locos porque la tormenta y Jesús durmiendo. Esa paz que Él tenía durmiendo es la que Él nos está dando. Esa es su paz. Una paz falta de miedo, con confianza y seguridad plena, que nos deja saber que no estamos en guerra con el Padre. Una paz que nos deja saber que el Padre y nosotros estamos bien, como nos enseña Romanos capítulo 5. Ahora bien, si hablamos de la parte bonita, pues hay que hablar de la parte no tan bonita. Dice Santiago capítulo 4:4, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Tener paz con Dios significa guerra con el mundo. En otras palabras, será difícil, va a haber persecución, serán enemigos de todos los enemigos de Dios. Hace sentido, ¿verdad? Pero Jesús proporciona seguridad con esto que dice en Juan 16:33.
Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. La paz les dejo, mi paz les doy, su paz. Podemos tener paz en medio de la guerra porque nuestra paz es paz con Dios por medio de Jesús. Ya Él ganó la guerra contra el mundo. La paz que el mundo ofrece no sirve. Es basura porque nos pone en guerra con Dios. Dice Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Por eso la paz que el mundo da es una porquería. Y hablando de paz, no quiero referirme tanto a la paz que los otros pasajes decían, ¿verdad? A las otras maneras que la Biblia nos invita a buscar paz los unos con los otros, etc. Estoy hablando de la necesidad profunda que nosotros tenemos los humanos de seguridad con Dios. Dios es un lugar seguro cuando tenemos paz con Él. Me acuerdo a C.S. Lewis cuando describe que Aslan es peligroso, pero está de nuestro lado. Y las buenas noticias que tenemos es que gracias a Jesús, si aún no tienes paz con Dios, puedes tener paz con Dios. Porque Jesús murió para restablecer nuestra relación con Dios, para poder ser amigos de Dios. Dios es un lugar seguro porque Él es bueno, porque Él puso la iniciativa por nuestra salvación. Como dice Salmo 23, si lo tengo a Él no me hace falta nada. Puedo tener paz y una paz completa porque Dios, el autor del universo, dio a su Hijo para hacernos amigos de Él. Él quiere hacernos florecer. Por eso la paz de Él es una paz completa, que definitivamente sobrepasa todo entendimiento. No podremos entenderla. No es lógica, es misteriosa. Y eso es bueno. Así que Pablo en esta carta bendice a la iglesia en Filipos con su saludo. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Pueden descansar. Pueden saber que Dios está presente con ustedes. Pueden verse como hechura y amigos de Dios. Recuerden que la paz de Jesús, paz que lo dejó descansar en medio de la tormenta, está con ustedes. Dios es por ustedes, no contra ustedes. En un tiempo difícil, donde había mucha persecución, y persecución no donde se encontraban entre vida o muerte, no entre lo cómodo o incómodo, donde los creyentes daban sus vidas por el evangelio y donde probablemente recibían muy malas noticias a todo el tiempo acerca de personas que conocían, era vital y necesario. Escúchenme bien, por favor. Era vital y necesario bendecirse los unos a los otros con saludos de gracia y paz de parte de Dios y el Señor Jesucristo. Y Pablo nos está dando el ejemplo de cómo hacerlo. Este mensaje a primera vista podríamos darlo por alto como un saludo cotidiano, como algo que se vuelve regular. A veces repetimos las palabras y le perdemos el sentido, algo así. Pero al ver la riqueza detrás de este saludo, podemos darnos cuenta que lo primero que Pablo hace al saludar a las iglesias era darle la bendición y el recuerdo solemne de la gracia y la paz de Dios. Y eso son buenas noticias para cualquier iglesia en un lugar difícil. Son noticias que no solo alentan, sino que impulsan a la iglesia a continuar anunciando el evangelio a pesar de la persecución. Porque vale la pena que más personas disfruten de la gracia y paz que nosotros disfrutamos hoy. Y este es el mensaje que podemos recibir hoy. Iglesia, la cumbre. ¿Saben ustedes que Dios está presente aquí? ¿Saben que son hechuras de Dios?
¿Saben que son amigos de Dios? ¿Saben que pueden participar del ministerio junto a Dios y no solos? ¿Saben que Dios restaurará y hará las cosas nuevas? Ustedes están acompañados por Dios. Son hechura y amigos de Dios. Entonces, bendíganse los unos a los otros con su gracia y con su paz. Ahora, Filipenses comienza bien interesante. Dice, Pablo y Timoteo a la iglesia en Filipos y diáconos y líderes. ¿A qué voy? Si eres líder en esta iglesia, anciano, pastor, de algún ministerio, el mensaje también es para ti. No sé por qué realmente quizás Pablo, a diferencia de todas las otras cartas, en esta decide especificar a los líderes, porque ninguna de las demás especifica a los líderes y los saca como esto también es para ustedes, pero me imagino que esos líderes tenían que estar pasándolas bien duro. Y pues a los líderes de aquí, quiero que sepan lo mismo, que esta gracia de Dios y la paz que le ofrece también es para ustedes y para que lo compartan con los demás, para que sepan que no tienen que hacer ministerio solo. Entonces, bendíganse los unos con los otros, con la paz y la gracia de Dios. Dios restaurará y hará las cosas nuevas. Esto es gracia y paz. Que podemos descansar en Dios porque está con nosotros. Porque Él hace las cosas imposibles que nosotros jamás podremos hacer solos. Y nos ofrece la paz en el ser interior, en dejarnos saber que nuestro asunto de nuestra enemistad con Él, Jesús ya lo resolvió. Tenemos todo lo que necesitamos. Mientras tanto, en este lado de la eternidad, mientras estamos aún aquí en Babilonia, aquí en San Juan, Puerto Rico, mientras estemos siendo perseguidos, necesitamos bendecirnos los unos a los otros con la gracia y paz de Dios, porque es vital. Muy probablemente dependen de nosotros otras personas, dependen de Dios. Pero si nosotros no les dejamos saber, dice Pablo, ¿cómo los demás conocerán al Señor? Para concluir, debemos tener presente que este mensaje es para nosotros, sí, pero también es para otras personas. No tenemos que ser Pablo ni Timoteo para poder dar esta bendición. Nosotros ya sabemos que el Evangelio es para todos. Entonces, iglesia, la invitación a ustedes en el día de hoy es que cada vez que se encuentren, den este saludo. Cada vez que se abracen, cada vez que se llamen, que se inviten, que se vean. Porque somos humanos y se nos olvidan las cosas. El mundo busca distraer y vivimos en un lugar difícil. Y es interesante ver que Pablo siempre comenzaba igual. Todos los saludos son iguales. Gracia y paz. Gracia y paz. No le cambia una cosa. ¿Será porque necesitamos recordarlo? Y a mí personalmente no me importa si nos volvemos redundantes. ¿Verdad? Tratemos de volvernos redundantes, pero que no pierda el significado. Qué bonito y agradable y necesario es que nos saludemos y nos bendigamos los unos a los otros con el recuerdo sereno y solemne de la gracia y paz de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús. Seamos agentes de gracia y paz, no de ansiedad y separación y guerra y disputas y inmadureces. Extendiendo gracia y paz a todos los que nos rodean. Así que vamos a orar.
Señor, te damos gracias porque esta mañana tú nos recuerdas que tu gracia y tu paz son suficientes para atender cada una de nuestras necesidades y para atender las necesidades de los otros, de los perdidos. Te pido, Señor, que esta mañana tú nos hagas agentes de gracia y paz, saludándonos, bendiciéndonos los unos a los otros, Señor, pidiendo perdón y perdonando para mostrar tu gracia y tu paz, para regalar aquello que tú nos has regalado y que otros puedan verte. Señor, para que las relaciones sean restauradas, para que funcionemos como un cuerpo saludable, para que todo el mundo, Señor, hasta los confines de la tierra, puedan escuchar acerca de tu gracia y de tu paz. Y de cómo tú te entregaste para nosotros poder estar bien contigo y vivir una vida plena y abundante. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Iglesia, voy a empezar la práctica. Que la gracia de Dios nuestro Padre, gracia que nos permite descansar en el acompañamiento de Dios y en sus obras, y que la paz de nuestro Señor Jesús, paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos permite ser amigos de Dios, que es completa y libre de temor, sea con ustedes hoy y siempre. Amén.